Buenas noches para todos, queridos hermanos. Hemos hablado recién, gracias a Dios porque hemos podido orar y hemos expresado también nuestros agradecimientos delante de Dios. Tenemos hoy que compartir el último capítulo del tomo 2 del Camino al Trono de Dios. Tenemos, en breve vamos a estar comenzando el tomo 3 y último tomo de esta serie. Este es un capítulo hermoso porque, bueno, tiene muchas declaraciones interesantes en relación con lo que significa y lo que aprendemos de esta parte del mobiliario del santuario tan especial como es el propiciatorio, es decir, la tapa del arca y la gloria de Dios que se veía sobre ese mueble, ¿no es cierto? O sobre esa cobertura de ese mueble. La gloria divina, o mejor conocida en el ámbito bíblico y especialmente hebreo como Shekinah. Vamos a buscar allí en Éxodo 25, 17 al 21, donde se nos refiere justamente la necesidad de contar en el santuario con estos elementos, estos muebles tan especiales. Éxodo capítulo 25, y allí, versículos 17 al 21, nos dice: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, las indicaciones bien precisas acerca del propiciatorio, el arca, este lugar tan especial. De hecho, estaba en el lugar santísimo, el santuario, este mueble. El propiciatorio se llamaba así porque simbolizaba el lugar donde se dispensaba la misericordia de Dios, se asperjaba la sangre el día de la expiación, ¿sí? Y era la tapa del arca que cubría lo que estaba dentro del arca, que era ¿qué cosa? Las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ese propiciatorio también representa a Cristo, ya que Pablo mismo dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Eso dice también 1 Juan capítulo 2, versículo 2, ¿sí? En Cristo tenemos propiciación, tenemos expiación por nuestros pecados. Y bueno, como cada elemento del santuario, también representa algún aspecto de la obra de Cristo. Este también es un símbolo muy especial porque es un símbolo del trono de Dios, y ya veremos enseguida por qué. A diferencia del arca, que estaba hecha de madera, de acacia, recubierta por oro, esta cubierta, este propiciatorio, como hemos leído recién, era de oro puro. Y fíjense ustedes dónde ubica, que Juan ubica el trono de Dios en el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 nos dice que el altar de oro estaba frente al trono, o delante del trono, o sea que el altar del incienso estaba delante del trono, en este caso en el santuario cubierto por una cortina, pero estaba muy cerca. Así que este lugar entonces sabemos que, por comparación con Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, representa el trono de Dios, ¿sí? Que estaba enfrente, así como estaba en el santuario terrenal el altar frente al arca. Bueno, acá nos dice justamente Juan, en el cielo está el altar de oro delante del trono divino. Entre los querubines que se representan acá, que estaban, uno enfrente del otro, las alas cubriendo ese mueble, la mirada hacia el propiciatorio, se manifestaba la Shekinah, que era una presencia visible de Dios, una nube de gloria muy brillante que representaba la morada de Dios con sus hijos en el santuario. El Salmo 99, el Salmo 80, 2 Reyes 19, 15, nos dice también que Dios se sienta entre los querubines, que Dios habita entre los querubines, es decir, que Dios tiene su trono y su trono está rodeado por 2 querubines principales, además de todos los ángeles que están en el cielo y en el palacio celestial, en el santuario celestial. El trono de Dios es un trono de misericordia.
El Salmo 103.8 nos dice que Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia. Este lugar, este trono divino, no es un trono solamente regio, imperial, magnífico, sino que es un trono donde todos sus hijos pueden acudir a él y van a encontrar misericordia. El arca fue hecha expresamente, por otra parte, para ser el receptáculo de algo muy especial que eran las tablas de los 10 mandamientos. Pero en el trono, o el asiento de Dios, es un asiento de misericordia. Y la misericordia, nos dice el autor acá, que se manifestó a causa del pecado. La misericordia es definida por la reacción de una persona buena ante la desgracia de un semejante. Es la miseria del hombre que llega al corazón de Dios, ¿no es cierto? Misericordia viene de la miseria de una situación que llega a la parte cardíaca, al corazón de otra persona. Bueno, en el mundo perfecto todo era armonioso, todo era hermoso, todo era puro, todo estaba en equilibrio perfecto, pero cuando el pecado entró a traer desgracia, esa desgracia hizo manifestar, hizo hacer evidente al universo una cualidad especial de Dios, que es su misericordia. Así que en el gobierno celestial se manifestó que Dios no solamente es amor y es bueno y es justo, sino que también es misericordioso. Lógicamente esa virtud especial nace del amor infinito de Dios. Hay una cita en Testimonios tomo 7 que aquí agrega la autora, que dice que el amor de Dios por la raza caída es una manifestación peculiar del amor. Un amor nacido de la misericordia. La misericordia implica la imperfección del objeto hacia el que se muestra. Es a causa del pecado que la misericordia se puso en ejercicio activo, dice esta cita de tomo 7 Testimonios, 264, la página, ¿no? Cuando el pecado desaparezca, cuando todo vuelva a ser perfecto, cuando el pecado sea eliminado para siempre, el amor eterno seguirá, por supuesto, existiendo, aunque ya no se manifestará misericordia en el sentido como la vemos hoy, porque ya estará resuelto el problema del pecado. Pero esta cualidad del amor se hace, sí, evidente en el trato de Dios para con los pecadores, sean enemigos o sean propios de su reino, de su familia. ¿Qué decir sobre los querubines? Estos querubines no solo eran de oro macizo, sino de oro batido. Hemos visto antes que cuando se habla de figuras de oro batido se representa el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento que tiene que ver con la carga que el pecado implica para Cristo, ¿sí? Que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Que el oro fuera batido representaba el dolor y el sufrimiento del cielo, también del cielo, no solamente de Cristo, a causa del pecado. ¿Sí? Hemos visto recién que estos ángeles que están allí, configurados por el oro batido también, sufren a causa de lo que pasa con los pecadores. Una cita del libro de la Educación, página 263, dice: pocos piensan en el sufrimiento que el pecado ha causado a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no comenzó ni terminó con su manifestación en la humanidad. La cruz es una revelación para nuestros embotados sentidos del dolor que desde el pecado ha llevado al corazón de Dios. Así que no solo sufre el pecador, sino más sufre el Padre, el Hijo y, por supuesto, los que no han caído, los ángeles de Dios. Pero tenemos dos querubines, y estos dos querubines son ángeles importantes, poderosos, uno a la derecha, otro a la izquierda, guardianes del trono de Dios, de la ley de Dios, de su trono eterno, según la cita que se da en Deseado de todas las gentes, los más exaltados ángeles de la multitud de ángeles son estos ángeles que están representados aquí. Estos ángeles han tenido misiones muy especiales en diferentes momentos del plan de salvación y vamos a ver algunos ejemplos que da la autora. Son los que en la ascensión de Cristo esperaron con simpatía a los discípulos que estaban mirando al cielo. Y estos dos ángeles, ¿sí?, dice la autora, en base a citas de Elena de White,
que fueron los que animaron a los discípulos cuando Cristo ya se había ido y se había ascendido al cielo. ¿Sí? Fueron estos dos ángeles, los dos ángeles más poderosos del cielo, uno de los cuales dice aquí es el ángel Gabriel. Y uno de estos dos ángeles era justamente Lucifer antes de su rebelión. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, Gabriel fue designado justamente para ocupar su lugar, ¿no? Bueno, este ángel Gabriel fue llamado para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, fue enviado para anunciar a María que Cristo nacería, y entonces también fue honrado en aquella crisis espantosa, cuando todo estaba en juego. Fue el ángel que fortaleció a Cristo en Getsemaní. Aquí entonces dice en Juan, fue Gabriel. El ángel Gabriel fue el que participó de estos hechos muy importantes del plan de salvación. También Gabriel fue el que Cristo mandó a Juan en Patmos. También fue Gabriel el que le dio al profeta Daniel la comprensión de la profecía de los 2300 días. Así que, bueno, Gabriel tuvo muchas misiones importantísimas en el plan de salvación. Uno dirá, qué notable, ¿no es cierto?, qué privilegio que tuvo Gabriel, pero estos privilegios fueron despreciados por el mismo Lucifer. Y es incomprensible, dice la autora, que las malvadas ambiciones de Lucifer, cuyo lugar en el trono fue ocupado por Gabriel, pudieran cegar sus ojos con tantas oportunidades y privilegios que tenía como siervo de Dios al lado de su trono. Pero es igualmente incomprensible, dice ella, que los seres humanos puedan desechar sus perspectivas de la futura vida inmortal en el glorioso y sin pecado mundo nuevo por los míseros y fugaces placeres del pecado. Lo que vemos en Hebreos como, entregar todo por un plato de lentejas, ¿no es cierto? Como Esaú lo hizo en su momento. Vamos ahora a otro elemento importante de este tema, que es la Shekinah. No es una palabra bíblica, es una palabra que viene del hebreo y que tiene que ver con una luz brillantísima, gloriosa, que estaba reposando sobre el propiciatorio. Esta palabra significa o viene de una raíz que significa morada. La interpretación literal la encontramos en Génesis 3:24, cuando se nos dice que cuando Dios expulsó al hombre, se aposentó o se posó, Shekinah, al oriente del huerto con querubines, una llama resplandeciente y centellante que se revolvía para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Sí? Ahí había una Shekinah que resguardaba el acceso a ese árbol de la vida, que el hombre ya no podía participar o no podía comer. Pero este brillo especial, este brillo de gloria, también era importante para expresar la voluntad de Dios. No solamente se expresaba por el Urim y el Tumim, esas dos piedras importantes del vestuario del sacerdote, sino que también los dos ángeles que estaban allí en el propiciatorio, a veces esa gloria divina expresaba en forma audible la voluntad de Dios. En otras oportunidades había más brillo de un ángel, el ángel derecho, cuando la voluntad de Dios era que sí, favorable, o había un brillo más especial del lado izquierdo cuando la voluntad de Dios era desfavorable a alguna consulta que se les hiciera. Patriarcas y Profetas, página 349, dice que los mensajes divinos se comunicaban a veces al sumo sacerdote mediante una voz desde la nube. A veces una luz caía sobre el ángel de la derecha para significar aprobación o aceptación, o una sombra o nube se posaba sobre la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Así que también era un medio para que el pueblo consultara a Dios. Parece entonces claro que así como el propiciatorio era un símbolo del trono de Dios, del trono de misericordia de Dios, la Shekinah representaba la gloriosa presencia de Dios mismo. Y así como las formas angélicas representadas en las paredes, velo y techo del lugar santísimo, era una visión del mismo santuario celestial rodeado de tantos ángeles, el trono de Dios. Bueno, también se representa esto por Isaías, que en el capítulo 6, versículo 1, nos describe a Dios sentado en su trono y un cortejo de ángeles que llena el templo. Todo esto entonces vemos todos estos elementos de una forma muy sencilla e importante nos hablan
del mismo trono de Dios y la morada de Dios que se hace presente con los hombres. Bueno, todo esto entonces es de alguna manera un reflejo de la morada de Dios con los hombres y Dios trasladando su misma presencia para habitar con sus hijos en su santuario. Termino hablando sobre la ley de Dios que estaba dentro de este arca y bajo el propiciatorio. Allí vemos que el arca sostenía el propiciatorio y la ley dentro del arca representa el fundamento del trono de Dios. Así como el propiciatorio estaba acá y las tablas abajo, el fundamento del trono de Dios es su ley. Pero así como estaba propiciatorio cerca de las tablas, también en el gobierno divino, en la misericordia está cerca, muy cerca de su justicia. Por eso dice el Salmo 85:10, la misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la misericordia y la verdad, se encuentran y la justicia y la paz se besan. Destruir la ley del gobierno de Dios significa socavar o intentar derrocar su gobierno. Eso intentó hacer Lucifer al acusar a Dios o al desmerecer su ley. Las tablas resguardadas por el arca junto con el propiciatorio ante el cual Cristo aboga con su sangre por los que han transgredido la ley, es la unión de la justicia y la misericordia en el plan de redención humana. La más sabia y sorprendente decisión que Dios pudo tomar para rescatar al hombre. Esta unión solo la sabiduría infinita la pudo idear y el poder infinito solamente lo pudo realizar. Es una unión que llena todo el cielo de asombro y adoración. Este es el misterio de la misericordia, en el que los ángeles desean mirar. Que Dios pueda ser justo mientras justifica al pecador arrepentido. Aquí cita al Conflicto de los Siglos, página 415 en inglés. Bueno, qué maravilloso todos estos elementos que encontramos, pero hay más todavía y seguiremos estudiando esto los próximos martes aquí en el culto de oración.